Hi kids, how are you? I hope you're okay. Today we will continue working with unit number 4 after school, and this is our lesson number 2. Let's see. Okay, today's topic is parts of the day. El tema de hoy son las partes del día. Vamos a ver un poco de vocabulario, ¿sí? Más que nada porque el tema va a ser un repaso de lo que ya hemos visto en unidades anteriores. Okay, we have in the morning. Yes, morning es la mañana, ¿sí? Y cuando vamos a utilizarlo en una oración, colocamos in the morning, que es en la mañana. Afternoon. The afternoon es la tarde. Cuando vamos a utilizarlo en una oración, vamos a utilizar in the afternoon, que es en la tarde, ¿sí? Olvidé decir que la mañana se considera desde las 6 de la mañana, 5 de la madrugada más o menos, 6 de la mañana, hasta las 12 del mediodía, ¿sí? La tarde, the afternoon, se considera desde las 12 del mediodía hasta más o menos las 6 de la tarde. Then we have evening. The evening, ¿sí? Sería lo que llamamos la tarde-noche, ¿sí? Cuando vamos a utilizarlo en una oración decimos in the evening, que sería en la tarde, ¿sí? Y se considera desde las 6 de la tarde aproximadamente hasta la hora de ir a la cama, ¿sí? De ir a dormir. And we have night, yes? The night, la noche. Cuando vamos a utilizarlo en una oración, lo vamos a utilizar con at night, ¿sí? Es el único que difiere de los otros momentos del día, donde se utiliza in the, ¿sí? Night se utiliza at night, ¿sí? Y la noche se considera desde la hora de dormir justamente hasta la mañana. Muy bien. Quise presentar todos los momentos del día, pero solo vamos a utilizar, ¿sí? Morning, afternoon y evening, porque justamente como estamos viendo acciones que se hacen después del colegio, durante la noche, después de dormir, no hacemos más nada que dormir. Entonces solo vamos a utilizar esas, ¿sí? Muy bien, vamos a leer este texto, más que nada para escuchar un poco del idioma y refrescar algunas cosas que ya vimos en unidades anteriores. My favorite day is Friday. I get up at 7 o'clock in the morning. I have milk and cereal for breakfast, and I go to school at 7:30. On Friday, we have language, science, and PE, my favorite subjects. In the afternoon, I go home at 1 o'clock, and I have lunch at 1:30. After lunch, I go to the park, and I play with my friends. I play football. I don't do my homework on Friday. In the evening, I have dinner with my family at 8:30. After dinner, we watch TV. I go to bed at 11 o'clock. Fridays are fun. Muy bien. Veamos. De paso hacemos una forma de repaso, ¿sí? Dice, mi día favorito es el viernes, ¿sí? Dice, me levanto a las 7 en punto de la mañana, ¿sí? In the morning, justamente. Dice, yo como leche y cereales en el desayuno y voy a la escuela a las 7:30. Pueden ver como acá en una sola oración, ¿sí? Justamente unimos varias cosas, como por ejemplo el desayuno y ir al colegio, ¿sí? Utilizando el and, que es lo que yo expliqué la clase anterior, ¿sí? Para poder hacer una oración un poco más larga y completa. Luego dice, los viernes nosotros tenemos lengua, ciencia y educación física, que son mis materias favoritas. Después dice, in the afternoon, en la tarde, voy a casa a la 1 en punto y almuerzo a la 1:30. ¿Sí? Fíjense que acá lo mismo, agregué dos oraciones en una sola utilizando and. Luego dice after lunch, después del almuerzo voy al parque y juego con mis amigos. ¿Sí? Acá utilizamos el after lunch, que es después del almuerzo, ¿sí? Todas estas palabras se les llaman conectores justamente para poder ir uniendo ideas, ¿sí? En una lógica de un párrafo, ¿sí? Ir uniendo ideas, entonces utilizamos en este caso después del almuerzo, voy al parque, juego con mis amigos, juego a la pelota, dice, ¿sí? No hago mi tarea los días viernes. Después dice, por la tarde-noche sería, ¿sí? Yo ceno con mi familia a las 8:30. Después de la cena, miramos la tele, ¿sí? Acá volvemos a usar este conector de después de la cena, ¿sí? Y después dice, voy a la cama a las 11 en punto,
los viernes son divertidos, ¿sí? Bueno, entonces es más o menos la descripción de la rutina un día viernes, ¿sí? Que es su día favorito. Y qué hacen los distintos momentos del día. Lo único que vamos a explicar hoy es cómo utilizar estas partes del día cuando quiero explicar, ¿sí? Mi rutina. Talking about parts of the day. Vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? El primero dice, I get up at 7 o'clock in the morning, ¿sí? Me levanto a las 7 de la mañana, sería. Y el otro dice, in the evening, I have dinner with my family at 8:30. ¿Sí? Lo que quiero que nos enfoquemos es más que nada en las partes del día, cómo podemos utilizarlas. Como ven, en la primera oración, las partes del día está al final de la oración, ¿sí? Entonces dice, yo me levanto a las 7 de la mañana, in the morning, ¿sí? Sería la explicación de esto, que es el sujeto, el verbo, mi complemento, ¿sí? Toda mi oración y la parte de día al final de la oración. O también puedo utilizarlo como en la segunda opción, que es, voy a colocar la parte del día al comienzo de mi oración, ¿sí? Pero cuando la utilizo al comienzo siempre debo utilizar una coma y luego sí continuar con mi oración contando qué es lo que hago en esta parte del día, ¿sí? Entonces, eh, voy a decir in the evening, en este caso, la parte del día, coma, y luego sigue el sujeto, el verbo y el complemento de mi oración, ¿sí? Esto, más que nada, es lo que vimos siempre, sujeto, verbo, complemento, es lo que venimos viendo desde que empezamos, ¿sí? Con las unidades en la carpeta, pero lo que quiero que prestemos atención es cómo utilizar, ¿sí? Si yo quiero justamente mencionar la parte del día, ¿sí? En qué momento del día hago estas acciones, puede ser al comienzo, seguido de una coma, o al final, y ahí no es necesario agregar una coma. Bien, y un poquito para recordar, ¿sí? Talking about the routine after school, hablar de la rutina, como veníamos viendo. En este caso, la forma negativa, ¿sí? Veamos el ejemplo que está en el texto. Dice, I don't do my homework on Friday. Yo no hago mi tarea los días viernes, ¿sí? Para armar una oración negativa y contar qué cosas no hacía yo en mi rutina, ¿sí? Necesitábamos justamente un sujeto, el auxiliar negativo que era don't, ¿sí? Mi verbo, que en este caso es do my homework, y después el complemento, bueno, en este caso es el día de la semana, ¿sí? Pero para más que nada recordar que cuando yo quería hacer una oración negativa contando que no hago, debo utilizar el auxiliar negativo, en este caso don't, ¿sí? Esto lo vimos también en la unidad 2, si mal no recuerdo, pero no viene mal, va a ser un pequeño repaso sobre esto. Ok, example, dice, in the afternoon, I play football, I don't do homework. Dice, por la tarde, coma, ¿sí? Fíjense que aquí coloqué el momento del día al comienzo de la oración, yo juego fútbol, ¿sí? Y después dice, yo no hago mi tarea. Muy bien, ¿sí? Un ejemplo utilizando los momentos del día y un ejemplo negativo. Muy bien, por favor, vamos a copiar, ¿sí? Vamos a poner la fecha de hoy, vamos a copiar la explicación de cómo menciono las partes del día, los momentos del día en una oración, ¿sí? Recuerden que siempre esto de agregar vocabulario es más que nada para poder empezar a armar oraciones más completas, más complejas y de a poco ir armando párrafos y, quien dice más adelante, textos, ¿sí? Eh, y luego sí también el repaso de cómo armar una oración negativa. Bueno, espero que se haya entendido. Igualmente saben que cualquier duda que surja me pueden consultar y yo con gusto les ayudo. Les mando un besito grande. See you soon. Bye bye.